Ok, vale. 30 minutos. Mira, yo creo que todos probablemente han estado siguiendo la situación de manera muy cuidadosa con las encuestas. Hay un panorama muy reñido, ¿no? Iván Cepeda tiene más o menos un 45%, mientras que Abelardo se ha mantenido un 50% en las últimas encuestas. Y yo creo que todo esto pinta un panorama incierto, ¿no?, con respecto a los resultados electorales. Especialmente creo que la encuesta del CNS, que de hecho es la encuesta que tiene la mejor muestra, en mi opinión, o la muestra más parecida a la población nacional. De hecho es bastante interesante porque tiene a Cepeda y a Abelardo más cercanos con 48 y 45%. Todavía con Abelardo pues ganando, ¿no? Entonces yo creo que esto presenta, como decía, un panorama muy incierto que tenemos que analizar de manera muy cuidadosa, ¿no? Y yo creo que para poder empezar a hacerlo tenemos que respondernos 4 preguntas que voy a tratar de por lo menos poner sobre la mesa y dar mis respuestas a través de esta presentación, ¿no? Lo primero es entender qué impulsa el fenómeno de Abelardo de la Espriella. Luego tenemos que entender cómo deben responder los reformistas. Y finalmente, las 2 preguntas que nos tenemos que hacer es, pues, es claro que estas elecciones solo pueden tener 2 resultados a estas alturas. Es muy poco probable, a menos de que ustedes sepan algo que yo no sepa, que el voto en blanco vaya a ganar en estas elecciones. Entonces tenemos que discutir cómo se vería Colombia bajo Abelardo de la Espriella y pues cuál sería la situación si los reformistas logran la remontada, ¿no? Yo creo que para empezar tenemos que ir al principio de todo esto. ¿Qué carajos es el abelardismo? ¿De dónde viene esta plaga en nuestras vidas? Yo creo que casi todas las discusiones sobre Abelardo empiezan con este tema de su carácter, como uno de los abogados predilectos, diría yo, de la clase dominante, ¿no? Casi todos esos casos han sido litigados en la prensa, pero yo creo que vale la pena repasar algunos de ellos. Abelardo ha defendido a varios paramilitares a través de FIPAS, ha tenido nexos con un montón de personajes, ¿no? Fue al mismo colegio que Jorge Mancuso. En algún momento en la prensa dijo: yo entiendo a Jorge Mancuso y si hubiera estado en sus circunstancias habría hecho lo mismo. No solo eso, también ha comprado tierras despojadas por los paramilitares, como lo reveló la revista Vorágine. Y luego tiene pues esta relación que él tiene con Alex Saab, ¿no? Donde recibió alrededor de $370,000 directo de las cuentas de los CLAP, ¿no? Que son estos comités para administrar los alimentos en Venezuela, y él recibía este dinero mientras llamaba al asesinato de Nicolás Maduro en la prensa, ¿no? Eso te dice que tan importantes son los principios del hombre, ¿no? Eso también me sorprendió descubrirlo, pero vi que él defendió al miembro del ESMAD que asesinó a Dylan Cruz, de hecho. Eso es casi increíble. Casi en todos los casos de todas las cosas malas que han ocurrido en este país, Abelardo de la Espriella ha estado de alguna manera u otra, ¿no? Con posiciones altamente heterodoxas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido de la Espriella realmente es una encarnación pura y dura de la clase dominante colombiana que se ha arrimado fuertemente al Partido Republicano en estos años, debido al dominio que este tiene en Miami en particular, ¿no? El Partido Republicano de Estados Unidos ha convertido a Miami en un fortín electoral, y bueno, es por eso que de la Espriella, en búsqueda de más riquezas, ha construido empresas allá. Usó el dinero de Alex Saab para comprarse una mansión en Miami y todo esto, ¿no? Y realmente, mira, Miami es, y digo esto con todo el odio en mi corazón, es la capital de América Latina. Y no lo digo en el sentido cultural, de que allí es donde vive la cultura latina. No, lo que pasa es que las burguesías de toda América Latina viven en Miami y discuten cómo explotar sus países en conjunto, ¿no? Y no es una coincidencia que, por ejemplo, el predio que mencioné antes, que Abelardo tiene, viene con un título minero para la Drummond, ¿no? Que es una de las 10 empresas más grandes del país, con un cuartel general en Estados Unidos y demandada por su involucración con el paramilitarismo, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas de la riqueza de Abelardo, de dónde viene, no explican enteramente el fenómeno de Abelardo, ¿no? Porque yo creo que hay una explicación altamente idealista que ha flotado en la prensa, que es esta idea de que Abelardo vuela en jet privado, tiene empresas, tiene plata, y eso es lo que la gente quiere. Yo creo que eso no cuenta la historia entera, ¿no? No es el punto.
Y sí, no me parece que sea el punto. Parte de nuestra tarea es entender qué está pasando por la cabeza de estas personas que votaron por Abelardo de la Espriella, ¿no? Y yo diría que, bueno, lo primero es... Nosotros tenemos que tener absolutamente claro, todas estas personas que votan o que van a votar por Abelardo no son paramilitares, no son, qué sé yo, o sea, no son latifundistas, no son las viejas plagas con las que tuvimos que tratar por mucho tiempo, ¿no? Más bien, lo que está ocurriendo son dos fenómenos concretos, ¿no? Uno, yo creo que hay un ánimo anti-establishment en todo el mundo que ha resonado, que pues está resonando en Colombia y ha resonado en Colombia en los últimos 5 años, desde el estallido social. Y lo segundo es la necesidad de un cambio que millones de personas han estado buscando desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Sobre el tema de la polarización y el ánimo anti-establishment, hay un montón de encuestas, pero hay un par en Colombia que me parecen muy interesantes, ¿no? Hay una que es de esta firma que se llama Edelman. Ellos lanzan una encuesta cada año que es el índice de confianza, y la idea es en quién confía la gente, ¿cierto? Y dice, solo el 34% de la población colombiana confía en que el gobierno pueda hacer lo correcto. Solo el 32%, perdón, considera que la siguiente generación va a tener un mejor futuro. O sea, tienes más o menos 68% de la población, casi 7 de 10 colombianos, que dicen, este sistema no le va a dar una vida digna a mis hijos, no le va a dar una vida digna a mis nietos. O más bien esta situación, ¿no? Y no solo eso, el gobierno o los partidos políticos no pueden resolver mis problemas, ¿cierto? Traduciendo esto a la situación política mundial, ¿no? Porque, como decía, Colombia solo es parte de este fenómeno. A través de los últimos 5 años, el 74% de las elecciones en todo el mundo han terminado con un cambio de partido. Es decir, nadie ha podido repetir, o bueno, 3/4 de los partidos políticos que han llegado al poder no han podido mantener el poder, ¿no? Y en gran parte eso se debe a que el capitalismo en sí mismo se ha vuelto ingobernable. Es decir, la clase dominante no puede simplemente asegurar condiciones dignas para la gran mayoría de la población y asegurarse aprobación política, ¿no? Ustedes probablemente lo ven en la prensa y en... ¿Qué? Sí, en la prensa, digamos. Literalmente casi no hay ningún político que tenga más del 40 o el 45% de la aprobación, ¿no? Hay 3 o 4 excepciones, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, etc. Y podemos ahondar en eso ahorita. Pero es más que todo esto, ¿no? Ese es el ánimo. Y todo eso puede parecer extraño cuando tú tienes en cuenta que en términos de los indicadores macroeconómicos todo parece estar bien en Colombia. O sea, el crecimiento promedio a través de los últimos 4 años es 4.45%. La inflación pasó del 12% en 2022 cuando pues Duque se fue al 5%. El desempleo quedó en un 8%, ¿no? Y luego tienes el paso de las reformas, de la pensión, los incrementos salariales y todo eso. Cualquiera diría, Colombia se ha vuelto un vividero en estos 4 años, ¿cierto? En teoría. Pero mira, yo creo que la realidad es que uno hay que ver esos números con mucho cuidado. O sea, por ejemplo, este crecimiento, sí, promedio 4%, lo lleva por delante al resto de la región, que está estancada en un 1 o 2%. Pero la gran mayoría de ese crecimiento viene del hecho de que la recuperación de la pandemia en 2022 fue del 7%. Luego del resto tienes 1%, tienes una ligera contracción en 2023, de hecho, y luego 1%, 2% y así, ¿no? Y de hecho, pues la perspectiva del pacto histórico era que estos números, que todo este desempeño de la economía, que el hecho de que Gilinski se hiciera más rico durante la presidencia de Petro, ellos decían, eso va a ser suficiente para ganar en la primera vuelta, ¿no? Pero yo creo que realmente estos números no cuentan toda la historia, ¿no? Y yo creo que aquí es donde entra la sed de cambio de la clase trabajadora y del campesinado que se ha demostrado en los últimos 5 años, ¿no? Mira, la realidad es que la economía colombiana ha sufrido un proceso de estancamiento desde la pandemia. Por ejemplo, este tema del desempleo. Sí, el desempleo está en 8%, pero el 75% del empleo generado en los últimos 2 años viene del sector público. Y eso en gran parte es lo que está alimentando este déficit público del 5.6%. Y luego tienes el tema de la capacidad utilizada. Mira, el 20% de la maquinaria en Colombia, o sea, un quinto, no se usa. Literalmente se queda quieta. ¿Por qué? Porque los dueños de los medios de producción, la burguesía, como les quieran decir, no las usan. Y no las usan porque saben que es un costo.
Y esa es la cuestión. Ellos dicen en esencia, es más costoso para mí poner mercancías en el mercado que comprar mis máquinas y dejarlas quietas por un tiempo, ¿no? Esa sed de cambio no está siendo satisfecha, ¿no? Y se está traduciendo en particular en desempleo en sectores clave de la economía como lo son construcción y todo esto, ¿no? En los sectores que históricamente han sido bien pagantes, ¿no? Y todo eso está ligado al otro problema, que es el saboteo de las reformas a través de los últimos 4 años, ¿no? Durante el primer año nosotros explicamos en todo nuestro material que la táctica de la clase dominante era la de movilizar todo el aparato estatal y los medios de comunicación para detener las reformas, precisamente para que cuando pues, se acabara la presidencia de Petro, pudieran regresar al Ejecutivo lo más pronto posible con un candidato y tener los argumentos para demostrar de manera contundente a la izquierda y a la clase trabajadora que mira, ustedes han estado lloriqueando por 20 años, 40 años de que si ustedes gobernaran arreglarían todo esto. No pudieron, déjenos en paz, ¿cierto? Esa era realmente la estrategia detrás de todo este sabotaje, ¿no? Y el motivo detrás de todo esto es sencillo. Mira, la clase, y esto es clave, ¿no? Tanto la clase dominante colombiana como el imperialismo estadounidense están completamente indispuestos a aceptar las reformas. No hay una versión de la reforma agraria donde los gringos y Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella y todos sus secuaces se sienten y digan, no joda, esto era lo que siempre hemos querido. Eso nunca va a pasar. Te lo juro. O sea, no hay los reformistas pueden juntar a todos los técnicos, economistas, científicos que quieran. Te lo juro que nunca van a encontrar una versión con la que ellos estén felices, ¿no? ¿Por qué? Mira, para la clase dominante colombiana es necesario ser competitivo en el mercado mundial. Ellos necesitan vender la mano de obra de la clase trabajadora y necesitan vender la materia prima de este país en el mercado mundial. Todas las reformas llevan al encarecimiento de estos materiales y también al encarecimiento de la mano de obra. Si tú incrementas el salario de los trabajadores, mira, es tan sencillo como esto, la productividad por hora en Colombia son $20, el salario mínimo por hora, debería decir, $20 por hora. Salario mínimo está más o menos en, ¿qué? $3 por hora. Los otros $17 van a las ganancias de la clase dominante y de los imperialistas en Washington. Esa es la cuestión. El momento en que tú incrementas el salario, tú le estás quitando esos $17 por hora a los estadounidenses y también a los empresarios aquí. A ellos no les gusta eso para nada. El punto es que también tienes otro tema. El saboteo de las reformas se ha traducido en crisis en varios de los aspectos de la vida colombiana. El sistema de salud se ha encontrado desfinanciado y saboteado por las EPS. Ese es el otro punto. O sea, toda la prensa ha lanzado la culpa al hecho de que se intentó reformar el sistema de salud. Pero son las EPS, son las empresas, son los monopolios que están defendiendo el sistema y están tratando de prevenir las reformas, ¿no? La manera en que lo están haciendo es, más que todo retirando la entrega de medicamentos, ¿no? Luego tienes el tema de la seguridad, ¿no? La presencia de grupos armados sí ha aumentado y en este momento hay presencia de grupos armados en 500 municipios de 1000 y pico que tiene este país, ¿no? Y muchas veces es muy fácil para nosotros decirnos, bueno, Bogotá es una maca, aquí no están tan activos los grupos armados, ¿cómo eso puede tener un impacto en las áreas que no tienen conflicto, ¿cierto? Porque uno ve el mapa electoral y uno dice, bueno, sí, todo esto es cierto, pero en las áreas donde hay conflicto votaron por Cepeda. Pero la cuestión es que el conflicto armado también impacta la vida en las ciudades. Ponte en la perspectiva de una persona que ha tenido que huir del conflicto armado. ¿Dónde va? Va a Medellín, va a Bucaramanga, o va a Soacha, va a Bogotá, ¿cierto? Y en esas áreas del país, pues efectivamente lo que explican es, yo me tuve que ir porque el gobierno no ha podido resolver el problema del conflicto armado. Y no solo es eso, el hecho es que yo creo que casi todos aquí todavía tenemos familiares en los municipios. Nadie creo que se ha desconectado completamente de la vida en la ruralidad, ¿no? Y en ese sentido, pues todo eso impacta la conciencia de la clase trabajadora en las ciudades, ¿cierto? Y yo creo que este es uno de los aspectos claves de la popularidad de la Espriella, ¿no? El otro se resume en que él se presenta como un candidato por fuera del establishment, ¿no? O sea, a mí me pareció bastante interesante que el 3 de junio, después de que el Centro Democrático anunciara su apoyo y Álvaro Uribe dijera vamos a votar por De la Espriella, la promesa se va a cumplir, bla, bla, bla.
Abelardo dice, yo no recibo el apoyo de ninguno de ustedes, no recibo el apoyo del partido de la U, no recibo el partido del Centro Democrático. Si las bases quieren votar por mí, está bien, pero yo no recibo apoyos de ellos. En otras palabras, no estoy dispuesto a darles puestos en mi gobierno necesariamente. Gracias. Y todo eso va ligado con este discurso de los nunca, ¿no? Mira, como expliqué, es obvio que Abelardo de la Espriella viene del establishment, se ha arrimado y se ha pegado codo a codo con la clase dominante, ¿no? Pero ellos lo ven como un rebelde del establishment. Me recuerda mucho a Trump, honestamente. Si ustedes miran a Trump en 2016, esto yo lo he comentado anteriormente en los grupos de discusión y todo eso, pero la campaña de Trump en 2016 fue una declaración de guerra contra el establishment estadounidense, ¿cierto? Hay un montón de ejemplos, pero creo que uno bien llamativo, bien sencillo, fue uno de los debates con Hillary Clinton. Él decía, Hillary Clinton decía, no, usted, ese señor Trump, usted es un evasor de impuestos. Y Trump le decía, pero tú también evades impuestos. Si tú fuiste senadora por 6 años, ¿por qué no cambiaste la ley para que yo no pudiera evadir impuestos? Es porque tú y tus amigos también evaden impuestos. Esa es la parte con la que la clase dominante colombiana no está tan cómoda. El hecho es que Abelardo no dice las verdades que Trump dice, eso es cierto, pero sí conecta con las masas en la medida en que él se desprende del establishment político colombiano. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que de la Espriella es de la élite colombiana y va a gobernar con ella. Si él llega al poder, vas a ver cómo el Centro Democrático, el partido de la U, los conservadores, todos van a declararse a favor del gobierno. Ninguno de ellos se va a declarar en oposición, ¿no? Y de hecho, pues, él esencialmente se puede entender a él como un abogado que tiene que encauzar un nuevo caso, ¿no? El caso es que él tiene que vender la necesidad de pasarle la crisis del capitalismo a la clase trabajadora, ¿no? Esa crisis expresa una deuda nacional del 65%, un déficit fiscal del 5.6%. Alguien tiene que pagar esa deuda. Lo que nosotros, los comunistas, decimos en esencia es que nosotros si ellos rompieron los platos, ellos tienen que pagar los platos rotos, ¿no? Pero ese es el afán de ellos y esa es la razón por la que están dispuestos a tragarse el sapo de la Espriella, ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo esencialmente. Tienes el ánimo anti-establishment, el estancamiento de las reformas. Eso es lo que guía y lo que cultiva a Abelardo, ¿no? Todo esto pinta, yo creo que un panorama vertiginoso, ¿no? Para los reformistas. Hay que decir que las altas cúpulas del pacto histórico no supieron cómo ajustarse por una buena semana a los resultados electorales. Cepeda inició la campaña de la segunda vuelta planteando la posibilidad de que los resultados tendrían fraude y luego terminó el segundo día de la campaña declarando que de la Espriella no debía ponerse la camiseta de Colombia, ¿no? O sea, fue una respuesta, yo diría, paupérrima, ¿no? Y el problema central ha sido que los reformistas no han podido explicar qué van a hacer. Sí, han pasado 4 años. Hemos intentado pasar a reformas. Hay un bloqueo institucional. ¿Cómo vamos a romper ese bloqueo institucional? Esa pregunta nunca la han podido responder en estos 4 años. En los últimos 2 años, Petro ha dicho, vamos a hacer una asamblea constituyente, ¿cierto? Pero nosotros siempre hemos explicado en todo nuestro material respecto a este punto, de que tú puedes reescribir la Constitución las veces que quieras y puedes poner que, bueno, de ahora en adelante la salud es estatizada, la controla el Estado. Está bien. Pero ¿cómo vas a hacer eso sin expropiaciones? Ese es el problema con el que el pacto histórico se encuentra en cada uno de los frentes que ha decidido luchar. En la reforma agraria no puedes romper el monopolio del 81% de la tierra que está en manos de un 1% de la población sin expropiaciones. Ellos han intentado usar medidas de mercado, pero este método no ha funcionado. Han logrado redistribuir 5 millones de hectáreas, que sí, es bastante progreso en comparación a lo que Duque hacía. Eso nosotros no lo negamos. Pero este país tiene, creo que 5 veces esa cantidad de hectáreas mínimo. Entonces, creo que ese es el problema enfrente de nosotros, ¿no? Y también hay que preguntarse qué significa, muéstrame el reloj, por favor, creo que tengo 20, sí, gracias. ¿Qué significa decir más de lo mismo? ¿Qué significa el continuismo? Para, no sé, un trabajador que no recibe sus medicamentos desde hace meses. ¿Qué significa más de lo mismo para una persona
que perdió, no sé, a sus amigos o que ha estado viviendo pues el azote de las disidencias, ¿no? Yo creo que eso no responde a muchas de las necesidades que la gente tiene, ¿no? En ese sentido, mira, la concesión de la constituyente, como expliqué, pues tiene un problema, ¿no? Sí, nosotros no estamos a favor de una constituyente como tal, pero el contexto en que ellos han decidido no vamos a continuar con una constituyente es por la presión de la opinión pública y la presión de la clase dominante, y lo que eso va a significar es que ellos están dispuestos a ofrecer más concesiones, especialmente si Cepeda llega al gobierno, ¿no? Cepeda, de hecho, esencialmente, ahora que no tiene la constituyente, dice, bueno, vamos a pasar las reformas a través de un gran acuerdo nacional. ¿Un gran acuerdo nacional con quién? Con la misma burguesía que ha luchado 4 años para detener las reformas. Ese es el problema real que tenemos en esta situación, ¿no? Y la clase dominante nunca va a aceptar las reformas por 2 motivos. Por uno, pues obviamente las reformas significan un incremento en sus impuestos, ¿cierto? Pero el otro, que me parece el más importante, es si yo, digamos, soy un empresario y el Estado crea un sistema de salud nacionalizado, no solo me cobran más impuestos, sino que le cobran más impuestos a un competidor directo. La clase dominante nunca va a aceptar eso te lo puedo asegurar. Entonces, en ese contexto, yo lo único que pienso es, esta cita no es de Einstein, descubrí esto esta mañana, ¿no? Pero alguien, que no es Einstein, decía que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto, ¿no? Y en general yo diría que aquí Cepeda tiene un problema muy serio que tiene que confrontar, que es el hecho de que todos los intentos de presentar a Cepeda como el candidato institucional y del establishment político solo alimentan a Abelardo de la Espriella y preparan su posible victoria, ¿no? Ahora, no quiero presentarlo como que todo está dicho y que por consiguiente ya ellos hicieron la campaña que hicieron y no hay variables, porque hay una variable muy importante y es la cuestión de la juventud y la clase trabajadora que ha decidido intervenir después de la derrota en la primera vuelta, ¿no? O sea, después de que los reformistas por 3 meses prometieron vamos a ganar en primera vuelta, todos los números dan, efectivamente hemos visto la movilización de cientos de miles de jóvenes a través de todo el país que han decidido hacer campaña por Cepeda para tratar de evitar la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, ¿no? Es enteramente posible que se organice una remontada. Y sí, eso puede terminar siendo el factor determinante, pero no, la verdad es que, como decía, las encuestas están altamente reñidas. El que te diga que sabe qué va a pasar el domingo te está mintiendo. Te lo voy a decir así de sencillo. Obviamente, aquí nos toca explicar más o menos que todos aquí estamos en contra de una presidencia de Abelardo de la Espriella. Y lo que eso significa para nosotros es que tenemos que analizar, bueno, ¿qué sería una presidencia de Abelardo de la Espriella? Y también explicar que el periodo que se viene, no, en caso de que Abelardo gane, no es la llegada del fascismo. Eso me parece muy importante que los compañeros entiendan este periodo, ¿no? En ese sentido, a ver, quería revisar mis notas acá. Sí, mira, para empezar, a mí me parece bastante interesante que Abelardo ha tenido que cambiar su retórica en la segunda vuelta. Por ejemplo, este tema de destripar a la izquierda, hace como una semana tuvo que salir a decir, no, yo no quiero destripar a la izquierda, yo solo quiero destripar la ideología de la izquierda. Solo quiero hacer que ya no sea relevante. Y obviamente nosotros sí creemos que Abelardo va a sacar el SMAT, que va a sacar a las fuerzas públicas y todo eso. Nosotros no queremos pintar un escenario que no es. Pero la cuestión es entender por qué tiene que decir eso. ¿Por qué tiene que decir ahora, yo soy el candidato de la Constitución, perdón. Yo soy el candidato que va a defender las instituciones públicas, etcétera, etcétera? El motivo detrás de todo eso es que él sabe que una cosa es pasar los últimos 6, 9 meses gritando, tirando carroña esencialmente a las masas sobre cómo va a tirar balín y todo eso. Y otra cosa es lanzar el SMAT a cada manifestación
y esperar que no ocurra un estallido social. Es así de sencillo realmente. Porque la cuestión es que el programa que Abelardo de la Espriella está prometiendo es un programa de recortes, un programa de ataques a las condiciones de la clase trabajadora que va a llevar a huelgas, por obligación prácticamente. Entonces, la realidad es que detrás de esas declaraciones está la presión de la clase dominante que le está diciendo a través de sus consejeros y todo esto que hay que moderar la imagen, ¿no? En ese sentido, bueno, yo tenía aquí toda una explicación sobre este tema del fascismo, pero no creo que voy a poder darla históricamente. Seguro la podemos comentar a través de intervenciones y todo esto. Pero la cuestión que nosotros tenemos que entender es que el fascismo no es por nada, pero el fascismo nunca ha llegado al poder sobre la base del voto. Tenemos que ser honestos con eso. En todos los casos lo que ha pasado es que la clase dominante le ha delegado el poder a Mussolini, a Hitler y a Franco para que se vuelvan los perros de ataque de la clase dominante para destruir las organizaciones de la clase trabajadora. Eso no es lo que puede pasar bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. En términos de las proporciones de la población, la clase trabajadora son alrededor de 15 millones de personas que esencialmente, si tú los atacas en este momento, después de haber pasado los últimos 5 años tratando de luchar por sus reivindicaciones, van a salir a marchar otra vez. Lo mismo con la juventud, que ese es el otro factor, ¿cierto? Y todos ellos están aunados alrededor de la bandera de un partido que acabó de conseguir 9,5 millones de votos. Esa yo creo que es la verdadera correlación de fuerzas. Y yo creo que se ve casi todo el tiempo. Ellos tienen que recurrir más que todas las tácticas del terrorismo individual cuando quieren expresarse con la fuerza. Es decir, tienen que mandar individuos para atacar a activistas de izquierda en vez de tener confrontaciones directas con toda la población. ¿Por qué? Porque no tienen los números. Ese es el meollo del asunto que nosotros tenemos que entender. O sea, los siguientes 4 años, con Abelardo en la presidencia, no creo que vayan a ser los años de, yo qué sé, las brigadas fascistas destruyendo los sindicatos y todo esto, ¿no? Lo que vamos a vivir realmente va a ser un periodo de alta polarización, en donde lo que va a pasar, y yo diría que este es el otro factor, tienes el tema de la fragilidad del apoyo de Abelardo de la Espriella, ¿cierto? Mira, Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta con 25% del voto de la población. Son 1 de 4 personas, eso no es nada. Y yo te aseguro que ese 25% no son, yo qué sé, abelardistas puros y duros que van y dicen, no, yo me voy a dar plomo por Abelardo. No, esta gente que está buscando un cambio, no lo ha encontrado en Petro, y ahora lo están intentando a través de la derecha. Es un fenómeno muy similar a lo que vimos con Trump en los últimos 2 años. Y mira lo que pasó con Trump. Trump entró con llegó con una ola relativa de popularidad en 2024. De hecho, fue la primera vez que ganó el voto popular. Y ahora, pues, está empantanado en la guerra más impopular en la historia de Estados Unidos. La acabó de perder, de hecho. Tuvo que firmar un acuerdo de rendición, esencialmente. Un acuerdo de rendición que significa que, pues, en el siguiente periodo la inflación va a golpear los bolsillos de toda la clase trabajadora estadounidense. Y hace 4 meses, en febrero, ocurrió la primera huelga general en la historia de Estados Unidos en 92 años. O sea, esa es la situación que podría ocurrir con un gobierno de Abelardo de la Espriella. La única variable es la cuestión de la dirección, ¿no? Y podría terminar con este punto, ¿no? El pacto histórico en este momento es más fuerte que el peronismo era en Argentina cuando Milei llegó a la presidencia, y es más fuerte que, por ejemplo, el FMLN era en El Salvador cuando Bukele llegó al poder. Eso es enteramente cierto y todavía tiene una autoridad política y moral dentro del movimiento obrero. Pero lo que van a hacer durante ese periodo va a ser precisamente restringir las manifestaciones de la clase trabajadora y canalizarlas por el canal parlamentario y las instituciones, como hicieron en el estallido del 2021. Eso podría terminar siendo fatal para el movimiento de la clase trabajadora. Eso yo creo que nos plantea una pregunta final, ¿no? Y es, bueno, pues, ¿cómo deben responder los comunistas a todo esto, no? Sí voy a necesitar el 32. Y realmente lo que nosotros decimos es, la tarea de los comunistas en este momento es... Dame un segundo. Nada. Sí, mira, la cuestión es que hay que conectar con el ánimo, ¿cierto?, de la juventud y de la clase trabajadora.
Y la manera en que tú haces eso es con un programa. Lo que nosotros reivindicamos es un programa de transición, es decir, la tarea de la clase trabajadora y la tarea de los comunistas es proponer un programa que conecte la situación política actual, las necesidades históricas actuales, la necesidad de un sistema de salud digno, la necesidad de un sistema de vivienda digno, educación, etcétera, etcétera, y preguntar abiertamente cómo puede la clase trabajadora resolver esto. Sí, estamos a favor de la nacionalización de las altas esferas de la economía, pero ¿cómo se hace eso? Se hace eso simplemente firmando una ley en el Congreso. En el Congreso nunca va a pasar, te lo puedo asegurar, ¿no? Depende de la organización de la clase trabajadora, depende específicamente de la organización de la sindicalización y la ocupación de puestos de trabajo. El problema del pacto histórico es que a través de los últimos 4 años lo que ellos han dicho en esencia es para defender las reformas tenemos que salir y marchar una vez al mes o una vez a la semana, como ocurrió en 2025. Y sobre esa base vamos a lograr las reformas. Pero sobre esa base no se lograron las reformas precisamente porque ese uso de las masas como un grifo, en donde simplemente abres la manguera y atacas con toda la fuerza de las masas a la clase trabajadora y luego la retiras y les dices, bueno, se cansaron, se rinden. Eso no funciona, porque la clase dominante tiene infinitamente más recursos que la clase obrera, ¿no? Ese es la tarea principal de nuestro momento, es llevar este programa, especialmente a la capa de jóvenes que se está movilizando, que odia a Abelardo de la Espriella, educarla y ayudarla a entrar a un diálogo con el resto de la clase trabajadora, para ganarse a la clase trabajadora un programa obrero social revolucionario. Solo sobre esa base vamos a poder luchar contra Abelardo de la Espriella y sí, lo dejaría allí.